Esta historia lo más probable es que te la han contado muchas veces. Pero de verdad, ¿cuántas veces has escuchado en una organización que hablan acerca de cambio y las personas comienzan inmediatamente a decir, esto no va a cambiar, esto no funciona, esto es más de lo mismo? Y ahí aparece alguna pregunta que siempre nos hacemos: ¿por qué parece tan difícil transformar nuestras empresas, relaciones o incluso a nosotros mismos? ¿Será que hay algo en nuestras estructuras que nos ata al pasado? Esa es una pregunta que para mí es bien relevante. Y hoy exploraremos un concepto que es clave, y cuando yo lo conocí o lo descubrí, la verdad que de verdad me cambió la vida, y se llama el concepto de acoplamiento estructural. ¿Por qué? Porque nos puede ayudar de una u otra manera a gestionar el cambio, las organizaciones e incluso nuestras propias vidas. Entonces, lo primero que te voy a decir es, ¿qué es el acoplamiento estructural y por qué importa tanto? Imagínate una orquesta donde cada instrumento es único: violines, trombones, violonchelos, el propio director, y cada uno debe coordinarse perfectamente. Si un violín se desafina, no solo afecta el sonido del propio violín, sino de toda la sinfonía completa. En las empresas ocurre lo mismo. Cada uno de los procesos, cada uno de los sistemas o de los subsistemas está de una u otra manera vinculado en una red de interdependencia. Y eso es un tema gravitante desde el punto de vista del acoplamiento estructural como un vínculo. Por lo tanto, el acoplamiento estructural es en sí cómo un sistema se adapta de una u otra manera sin perder su identidad. ¿Pero se adapta a qué? Perdón, una tazón del lisonauta. ¿Se adapta a qué? Se adapta a su entorno. Según entonces Humberto Maturana, el acoplamiento estructural es un proceso de adaptación mutua entre un sistema y su contexto. También él lo explica biológicamente, entre un ser vivo y su nicho ecológico. Entonces, en las organizaciones, el concepto de aspecto de, perdón, de acoplamiento estructural se explica porque cuando hay un cambio externo provoca ajustes internos, y ahí viene un punto importante. Y ahí aparecen entonces las resistencias. Pero también cuando hay cambios internos también se generan ajustes internos y también aparecen resistencias. Por lo tanto, el, la relación entre el sistema y su entorno o su contexto está vinculado directamente porque hay una relación de causalidad o de causa-efecto. Por ejemplo, si en la empresa traslada a los trabajadores en buses, y todos los días los buses salían a las 5:40 y lo cambian a las 18 horas, eso va a generar un cambio en cómo las personas van a llegar a su hogar, las dinámicas familiares, inclusive. Entonces, de una u otra manera, esos pequeños cambios que nosotros vemos, que alguien dirá, pero son solo 40 minutos, ahí hay un desacoplamiento. ¿Por qué? Porque la persona, el trabajador, ya está acoplado estructuralmente de una manera a su contexto y tiene armado una red de interdependencias y gestiones basados en ese horario. Por lo tanto, de una u otra manera, los sistemas autopoyéticos, como los sistemas sociales, operan desde el punto de vista del acoplamiento estructural. Pero ahí viene un punto. Los sistemas autopoyéticos humanos o sistemas organizacionales además tienen una clausura operacional, y esto significa que todo cambio puede causar o puede pasar, perdón, por sus propias reglas internas, y si no lo hace va a ser rechazado. Un ejemplo famoso es el de Kodak, que fue una empresa donde, cierto, era la campeona o la reina de la fotografía, y se genera toda la fotografía digital, y la verdad que ellos no fueron capaces de acoplarse estructuralmente al contexto en el que se encontraban. Ahora, ¿por qué puede ser que ocurra eso? Porque los sistemas sociales, tal como los sistemas humanos, vivimos permanente en la posición de conservación de nosotros mismos, como humanos o como organizaciones. ¿Y por qué esto puede ser relevante? Porque los humanos no estamos todo el día tratando de cambiar. Al contrario, estamos tratando de conservar lo que tenemos para así ser capaces de vivir o permanecer en el tiempo. Entonces,
¿Cómo gestiono un cambio con éxito si parto de la premisa de que estoy acoplado estructuralmente, pero que mi posición no es el cambio, sino que más bien es todo lo contrario? ¿Y qué quiere decir todo lo contrario? Quiere decir que lo que quiero es conservar lo que hoy día hago o realizo porque se supone que a partir de eso me he mantenido como soy, inclusive con sufrimientos y todo. Pero no vamos a psicologizar esta charla, ¿no? O este video. Por lo tanto, uno de los primeros temas es que yo debiera ver en el sistema de gestión qué áreas dependen unas de otras y qué áreas, o sea, qué áreas son interdependientes, qué áreas dependen unas de otras. Y en ese sentido, ¿dónde están las mayores resistencias desde el punto de vista de los cambios o de los acoplamientos estructurales? Y cuando eso ocurre, cuando yo determino cuáles son las áreas que dependen unas de otras, comienzo a hacer microcambios, pequeñas modificaciones que respetan la estructura existente, pero hacen una pequeña mejora incremental. ¿Y por qué creo yo que esto es relevante desde el punto de vista de la gestión del cambio? Porque cuando yo hago un cambio gravitante, lo único que voy a tener va a ser resistencia de esos sistemas o de esas partes del sistema. Por lo tanto, si yo soy capaz de hacer un microcambio, y específicamente, quirúrgicamente, donde yo veo que hay dependencias o interdependencias, donde hay un quiebre, yo ahí voy a poder ser capaz de probar claramente si el cambio puede ser desde el punto de vista organizacional o de un área o de una parte del sistema. A partir de eso, entonces, ahora viene un tema relevante. Para que ese cambio ocurra de una u otra manera, tienen que haber dos posiciones claves desde el punto de vista de los sistemas de gestión o desde la teoría de sistemas. La cultura y el liderazgo. ¿Y por qué? Porque la cultura organizacional es un acoplamiento estructural invisible, pero poderoso, que hace que todo se junte de una u otra manera. Y en otra posición, el liderazgo, como diría Paul Wallacewick, un gran teórico del constructivismo y de la comunicación humana, diría que no podemos no comunicar. Por lo tanto, lo que el líder de la organización sea capaz de establecer, presentar, va a ser clave para generar sentido o no desde el punto de vista de la posición o la gestión del cambio. Y aquí viene otro tema relevante que quería plantearte. Cuando hablamos específicamente de gestión de cambio, estamos hablando de una creación de sentido. ¿Y de una creación de sentido entre quién? Entre el sistema humano y el sistema organizacional. Algunas veces lo he dicho yo en alguno de mis videos y lo presentaré después en mayor detalle, pero los humanos no somos parte de los sistemas. Tengo hasta un artículo que escribí y lo subí a LinkedIn. Los humanos no somos parte del sistema. ¿Por qué? Porque somos otro sistema en sí. ¿Y cómo se acoplan? A través de los procesos de comunicación se acoplan los humanos como sistemas a los sistemas organizacionales. Pero yo me voy a acoplar cuando a mí me hace sentido el cambio que está presentando mi organización. Por lo tanto, cualquier cambio necesita siempre una retroalimentación para ajustar los acoplamientos de qué? De la creación de sentido entre los humanos y la organización que se está modificando o transformando a sí misma. Por lo tanto, uno de los temas claves es que visualiza la gestión del cambio en tu mapa de procesos y ahí establece cuáles son las áreas o sistemas o subsistemas que son dependientes y donde yo puedo hacer y donde están los problemas de acoplamiento estructural. Y también preocúpate entonces de la misma manera de detectar esos puntos de resistencia, como aplicando encuestas, haciendo evaluaciones. ¿Para qué? Para de una u otra manera ser capaces de poder ahí detectar dónde yo hago la cirugía de los microcambios o las microgestiones con las cuales voy a ser capaz de empezar a probar los cambios gravitantes dentro de la organización. Por lo tanto, una de las cosas que hemos aprendido, que quise compartir contigo hoy día, es que de una u otra manera los sistemas no cambian simplemente porque queremos o porque queramos. Eso no es así. Desde mi mirada y desde la teoría social o la teoría de sistemas sociales o constructivista, no hay cambios simplemente porque quiero.
Los cambios se basan en que hay que entender cuáles son las condiciones internas y los acoplamientos estructurales que existen y cómo esos acoplamientos son o no, o facilitan o no la eficiencia, la gestión, y ahí entonces aparece algo gravitante. Cómo esos acoplamientos hacen sentido entre los humanos y la propia organización. Por lo tanto, el cambio no es imposible, pero solo necesita respetar las reglas del juego sistémico. ¿Y cuáles son estas? Evaluar claramente cuáles son las conductas, comportamientos y la creación de sentido. Te agradezco que me hayas escuchado. Si quieres, comparte esto con tu equipo, sería muy relevante para mí. Su like es mi sueldo. Y también de otra manera, compártelo incluso con tu familia o con las comunidades. Reflexiona acerca de tus propios acoplamientos estructurales, cuáles necesitan transformación y cómo. Que te vaya muy bien, Isonauta. Chau, chau.